Hoy tenemos la increíble alegría de iniciar una exploración de la vida y del ejemplo de Milarepa. Aprender de la vida de Milarepa es aprender sobre la cultura tibetana, sobre el budismo, sus enseñanzas, sus conceptos, sus prácticas. Y también es aprender sobre la condición humana. Y Milarepa reta todas nuestras premisas sobre lo que es posible para un ser humano. Su vida llega de un extremo a otro. Y no es este movimiento de un extremo al otro de acciones horroríficas, realmente confundidas, violentas, a llegar a ser un ejemplo de nuestra mejor nobleza, de una entrega total al bienestar de los demás. Y este movimiento de un extremo al otro no es algo que le sucede, es algo que vemos que él iba construyendo con la cualidad que es quizás la cualidad más característica de Milarepa, que es lo que en tibetano se llama Nyingru. Nying es corazón, Ru es hueso, y Nyingru quiere decir determinación, fortitud, una cualidad de corazón que es como un hueso. Mi corazón se hace muy firme y puede sostener toda la estructura de mi cuerpo. Y esta es la característica que vemos en pleno despliegue en su biografía y que marca esta transformación. Dentro del budismo tibetano no hay una figura más universalmente admirada, respetada, venerada, emulada, apreciada. Sin lugar a duda es el practicante yogi más importante en la historia del budismo tibetano. Y es una persona muy importante inspirando todos los linajes del budismo tibetano, todos. Aunque sus enseñanzas están hoy en día, están particularmente sostenidas por todos los linajes que forman la escuela Kagyu, o las escuelas Kagyu. Pero no hay un linaje donde Milarepa no sigue siendo alguien que inspira enormemente y cuya historia conmueva y mueva. Y la determinación que vemos reflejada en las acciones de Milarepa, en su caso, tiene un motor muy particular.
En la parte inicial de su vida fue asesino de familiares suyos, de personas cercanas y muchas. Vivió situaciones muy complicadas y respondió frente a ellas con violencia. Y en cierto momento tuvo un surgimiento de algo dentro de él, dándose cuenta que esto no está bien, yo voy mal, algo. Y tuvo una confianza completa, mirando con más tranquilidad su conducta, tuvo una certeza totalmente inquebrantable que las consecuencias para sus actos iban a ser muy graves. Consecuencias no solo en esta vida, consecuencias que iban a perdurar mucho tiempo después. Y le hizo ver que tuvo que hacer algo. Y aquí esto es la enseñanza clave del budismo. Que no importa cuánto nos hemos desviado de nuestra mejor naturaleza, no importa cuánto nos hemos confundido, no importa qué hemos hecho, nunca perdimos por un instante nuestra naturaleza bondadosa y nunca estamos en una posición irrecuperable. También la enseñanza básica que sí, nuestras acciones tienen consecuencias muy importantes, graves. Pero que no mancha. Ya que tienen acciones muy importantes, serias, necesitamos hacer algo al respecto. Y podemos hacer algo al respecto. El otro elemento clave de la vida de Milarepa que nos está mostrando vívidamente el mensaje básico del budismo es que quien tiene que hacer los cambios eres tú. Y podemos acudir a maestros que tienen una visión de más largo alcance que nosotros y por lo tanto nos pueden ayudar, marcar una pauta o indicar una dirección, pero quien tiene que poner sus pies en el camino y andar es uno mismo. Y que si tenemos un anhelo serio de hacerlo, todos los podemos hacer. Lo que vemos en la historia de Milarepa es que su confianza en la ley de causa y efecto kármico estaba acompañada por una confianza en su propia capacidad de iluminarse. Y esta es una combinación muy particular. Ves tus errores, los ves desnudamente, te dan pavor,
mirar qué has hecho. Y aún así, sabes que cuentes con tu propia naturaleza bondadosa. Y la confianza en su propia capacidad, a pesar de ver qué ha hecho, de saber que más allá de mi confusión hay manera, no sé cómo. Y cuando Milarepa tuvo este cambio, este momento clave en su vida de darse cuenta y querer salir, no tuvo idea cómo. Tuvo la idea de que a través del Dharma. Pero más allá de esto, ¿qué Dharma? ¿Qué es el Dharma? ¿Cómo? No tenía formación, no tenía estudio, no tenía meditación, pero tenía confianza. Y empieza a buscar. Y esta confianza en su propia naturaleza búdica, su propia capacidad de iluminarse, y es algo que dijo una y otra vez, es que yo tengo que iluminarme ya, porque terminando esta vida me esperan consecuencias horroríficas. Yo tengo una fecha límite, que es mi momento de la muerte. Yo lo tengo que cumplir antes de ese momento. Y reconocer esto le dio mucha fortaleza y Ning-ru, corazón de hueso. Y cuando llegó a conectar con un maestro que él confió le iba a guiar, luego de estar con otros maestros que no tanto, confió y no le fue muy bien, no confió por completo. Cuando llegó con Marpa, otra persona muy importante en la historia del budismo en el Tíbet, la confianza que tuvo en su propia naturaleza se reflejó en la confianza total que tuvo en Marpa. Y se entregó completamente a las instrucciones que recibió de Marpa, de su maestro. Y este elemento de confiar, de tener una confianza profunda, también es el mensaje o la enseñanza de la vida de Milarepa. El poder de la confianza y de la determinación. Y la conexión entre los dos. La vida de Milarepa en el budismo tibetano es tan central que posiblemente si solo tienes un libro, sería el libro sobre la vida de Milarepa o sobre sus cantos. Y cuando yo recién encontré el Dharma y estaba viviendo en un monasterio en Nepal, quise estudiar tibetano y fui a Lavad y pregunté si hubo alguien. Fue en Kopan, fue en Lama Rinpoche. Y me dijo, sí, está bien, puedes estudiar tibetano con los maestros que enseñan a los monjes, porque muchos eran de Nepal. Pero sería bueno si tú dieras también clases de inglés a algunos monjes que te voy a enviar. Eligió unos monjes que estaban estudiando bien, que él imaginaba luego iban a ir al occidente a enseñar. Y uno de estos dos me contó de su vida. Y había nacido como nómada, familia nómada. Más o menos una cuarta parte de la población tibetana ha sido nómada hasta recientemente.
Y su familia le enviaba a cuidar el ganado, sí, el ganado. Los yaks y las ovejas. Y esto implica no estás recibiendo educación. Él supo leer, esto sí supo. Y iba en las mañanas con los animales a un nuevo lugar para que pudieran comer a gusto y traía con él el libro de los 100.000 cantos de Milarepa y leía el libro y cantaba solo en una valle, montañas, no hay nadie. ¿Qué haces? Cantas. Y leía varias veces el libro y en él surgió el anhelo de también dedicar su vida al Dharma. Y fue con sus padres y les dijeron, en un año, si sigues queriendo. Pasó otro año y dijo que había leído este libro como 11 veces, repasando, cantando durante ese año. Y llegó al fin del año aún más firmemente, yo sí quiero. Y fue a través de las Himalayas y llegó a Nepal, donde hubo monasterios, donde pudo recibir su formación y estaba estudiando muy bien. Pero esto es el rol de la imaginación, que totalmente relevante hoy en día, sigue impulsando y cambiando vidas. Y cuando vivió Milarepa, nació, y hay cierta diferencia de opinión sobre la fecha exacta, porque en los textos tibetanos se marcan con el año que viene en ciclos, y puede haber sido 12 años antes o 12 después, y hay cierta diferencia de opinión, pero probablemente 1040 es cuando nació. Puede haber sido quizás 12 años antes, quizás 12 después, pero por ahí. Y tuvo una vida de 84 años. Así que vivía durante el siglo XI y inicios de XII. O sea, casi un milenio. Y sigue siendo totalmente relevante. En el arte tibetano, una de las imágenes más familiares, aparte del Buda, es Milarepa. La cantidad de obras teatrales, libros, dibujos, películas sobre la vida de Milarepa en el budismo tibetano probablemente sobrepasa la cantidad de atención a la vida del Buda. Milarepa lo sentimos muy cercano. Sus sufrimientos son muy accesibles. Al leer su biografía y sentir el maltrato que recibió y el sufrimiento y la situación entre su familia y su lucha confundida de salir, lo sentimos muy cercano, aunque vivía hace un milenio. Y aunque el contexto fue muy diferente, un ámbito donde la violencia se nos ofrece, se presenta
como una opción viable para responder frente a la injusticia, frente al maltrato, sigue, ¿no?, siendo para nosotros algo familiar. Y la respuesta de Milarepa más adelante en su vida sigue ofreciendo otra alternativa que urgentemente necesitamos considerar. Y aunque Milarepa fue un gran ser, capaz de inspirar a personas que a nosotros inspiran muchísimo, Su Santidad el Karmapa escribió una obra teatral sobre su vida. La primera vez que vi a Su Santidad el Dalai Lama llorar en público era cuando estaba hablando de lo que Milarepa había sido capaz de hacer para llegar a poder realmente beneficiar a los seres. Y ver a alguien como Su Santidad Dalai Lama habla de Milarepa tan conmovido que él empieza a llorar y tiene que dejar de hablar. Esto es algo. Pero a la misma vez Milarepa, aunque es un gran ser, su grandeza no depende en ser perfecto. Era un hombre muy imperfecto. Su imperfección es en pleno despliegue en toda la primera parte de su vida. Y reflexionando sobre la vida de Milarepa, Su Santidad el Karmapa, que es sostenedor de su linaje, de ser cabeza del linaje Karmakagyu, Su Santidad una vez comentó que Milarepa nos demuestra que para ser un gran ser, un ser sagrado, un gran ser, no depende de no cometer errores. Depende de saber levantarte después de tus errores. Y Milarepa en su vida nos ofrece un ejemplo de la grandeza de un ser imperfecto. Y en la biografía más ampliamente leída, explica cómo Milarepa mismo contó su biografía a sus discípulos en cierto momento, por petición de uno de sus discípulos principales, que fue Rechung Dorje Dragpa. Y se me hace increíblemente auspicioso que en este retiro ahora, el centro de lo cual tenemos más personas, es el centro Rechung Dorje Dragpa. Y Rechungpa pide a Milarepa, por favor, cuéntanos de su historia. Y Milarepa contesta: el nombre de mi clan es Kyungbo. El nombre de mi familia es Jose. Y mi nombre es Milarepa. De joven cometí acciones perversas. Ya adulto practiqué la benevolencia. Ahora estoy liberado tanto del bien como del mal. He destruido la raíz de las acciones condicionadas
y no tengo razones para actuar en un futuro. Decir más que eso solo causaría llantos y risas. ¿De qué serviría contarles más? Soy viejo. Déjenme en paz. Ahí realmente ya ven cómo era Milarepa. Reconoció que su vida contenía tanto elementos trágicos como absurdezas cómicas. Y para él la esencia de su vida era esto: grandes errores, dedicarse a la bodhicitta, lograr su meta. Más allá de esto son detalles. Y afortunadamente para nosotros, Rechungpa insistió un poquito que no, creemos que queremos saber un poquito más, y le pregunta en su larga pregunta, intentando convencerle de decir más, dice: igualmente existe un interés por saber cuáles fueron las razones que te empujaron a cometer primero actos perversos y después actos virtuosos que hacen reír y llorar. Y Milarepa empieza a contar su historia. Y durante las semanas que estaremos conectando paso por paso con la vida y las experiencias de Milarepa, estaremos tanto basándonos en su biografía como en la colección de sus cantos, que también contiene mucha información biográfica e inspiradora. Y cuando Milarepa les cuenta un poquito, empieza a contestar, resulta que su familia, antes de llegar a la región donde nació Milarepa, en generaciones previas han sido nómadas, viviendo en una región mucho más hacia el norte. Y esto fue el llamado Kyumbo. Un ancestro de Milarepa fue practicante de algo que es un poquito difícil precisar qué es. Un tipo de chamanismo, un tipo de magia negra, un tipo de algo en esa dirección. Y y fue eficaz. Y vivía de esto, de hacer rituales, de eliminar espíritus malévolos o proteger los niños de espíritus malévolos y cuidar la cosecha a través de rituales, y esto, se dedicaba a esto. Y aparentemente fue muy eficaz. Y hubo un momento en que en la zona varias familias tenían mucha confianza, tenía buen vínculo con esas familias, y le invitaban cuando quiera que necesitaban algún apoyo. Y en un momento, y también hubo otras familias que no con él. Como es quizás en todas las sociedades. A algunos te caes muy bien, a otros no te caes tan bien. Es la vida. Pero en una de las familias que realmente no les cayó nada bien,
este ancestro de Milarepa, le estaba pasando un ataque de un espíritu malévolo. ¿Y qué haces cuando te pasa esto? Llamas a los chamanes, a los sacerdotes chamanes, a los expertas en rituales. Y llamaron a todos menos este ancestro de Milarepa, porque él no. Y finalmente otros les estaban diciendo Oaxaca, saben dónde estamos. Y finalmente un amigo a esta familia les dijo: oye, yo sé que no les cae nada bien, pero... Y le dijeron: si la grasa de perro cura la herida, esta también se utiliza. Un proverbio tibetano. O sea, aunque te da mucho rechazo utilizar algo, si cura, pues úsalo. Así que llamaron el familiar de Milarepa, que en aquella época era conocido como el clan de Kyungpo. Después le llaman, y este familiar en particular le llamó Jose. Jose quiere decir hijo del noble. Y como tiene un poquito del sabor de la aristocracia, pero probablemente sin saberlo, como hidalgo, como hijo de algo, como eres importante pero no es muy claro si eres aristocracia o no. Y él viene y le dice al espíritu, no sé si sea así, pero yo sé es algo así, no sé si hidalgo es así o no, yo leí algo de esta manera, más o menos. Pero este, que se llamó Kyungpo Jose, llega y le dice, acercándose a donde estaba el demonio, o este espíritu malévolo, y viene sin estar anunciado antes y le dice: yo, Kyungpo Jose, me voy acercándote, y le empieza a amenazar. Y por el gran poder de su chamanismo, en esta historia, el demonio se espanta y dice algo que es como: no, ten pena, ten piedad, por favor. Y fue escapando. Y fue a otros lugares diciendo: no, por favor, pero usando la palabra Mila, piedad, Mila. Y por esto ya cuando un chamán es eficaz incluso para las familias que no tienen fe, ya es muy famoso. Y así esta familia recibió el nombre Mila como apellido. Mila, ¿no? Un nombre que tiene este eco en su explicación del contacto con este tipo de actividad. Sigue enriqueciéndose, se convierte en una familia bastante acomodada en la zona, y suelen tener solo un hijo. Y un hijo en esta familia le gustó mucho jugar a dados. Y en algún momento apostó todo. Que suele suceder. Y perdió todo. Y la familia se tuvo que ir del área y volver a
reconstruirse. Esto fue una sucesiva generación. Hasta finalmente llega a la región donde toda la primera parte, toda la vida inicial de Milarepa se lleva a cabo. Y en esta área ahora llegamos a la generación del padre de Milarepa. Y entre ellos, el papá se dedica a, ahora es un poquito más claramente actividades conectadas con el budismo, va a las familias, lee las escrituras, hace rituales, hace tormas, un poquito en una zona como que muy difícil definir exactamente, pero se dedicaba a esto y se vivía de esto. Mientras el hijo se dedicaba a negocio, que en el Tíbet es ser mercader. Compras algo en un lugar y lo vendes en otro lugar. Es una zona muy esparcida geográficamente, en algún lugar siembran algo, quieren algo de otro lugar y hay personas y muchas que se dedican a esto. Y fue muy bueno esto. Y empezaron a tener otra vez riqueza. Y cuando llegamos a la generación del padre de Milarepa, que se llama Mila Sherab Gyaltsen, Mila ponen el apellido primero, Sherab quiere decir sabiduría, Gyaltsen es la bandera de la victoria, Sherab Gyaltsen. Se casa con una mujer de ese pueblo que se llama Gargien, que quiere decir joya blanca. Y es muy inteligente, muy apta y muy hermosa. Y se casan y Sherab Gyaltsen también es muy hábil en negocio. Comprar, vender, saber qué comprar, a qué precio y cuándo vender, dónde, a qué precio. Y se dedicaba a esto, que en el Tíbet implica viajas con frecuencia, tomas tu mercancía y viajas donde sabes que se puede vender en mejor precio. Y en algún momento, cuando la mamá de Milarepa estaba embarazada, estaba de viaje. Está de viaje y está ahí vendiendo y comprando, todo le está yendo bastante bien, cuando llega un mensajero. Y Sherab Gyaltsen, al ver el mensajero, le dice, y el mensajero llega corriendo. Y Sherab Gyaltsen le mira y le dice, tú llegando aquí tan precipitadamente, algo ha de estar pasando, hay algo en la casa, ¿no? Como que hay algo mal pasando. Y dice, no, nada por el estilo. Lee esta carta. Y le pasa una carta de la mamá de Milarepa, que dice, marido, hoy el 25 día del séptimo mes, en la temporada de la cosecha, nos ha nacido un hijo. Ven a darle un nombre, a participar en la ceremonia para festejar su nacimiento, y ya que hay mucho trabajo porque es temporada de cosecha. Es una mujer muy pragmática, pero también. Y el papá de Milarepa, albricias. Yo ya sé cuál tiene que ser su nombre, por el gozo que me brinda
saber que en un linaje familiar donde se hace un hijo, un solo hijo por generación, normalmente a mí me ha nacido aquel hijo, Albricias. Le voy a dar el nombre Albricias. En tibetano, Tupa Ga. Tupa es al escuchar, Ga es alegre, feliz, gozo. Y resulta que no solo que le dio mucha alegría al papá de Milarepa saber que había nacido, sino que este Albricias resultó tener una voz muy agradable. Por esto todos los cantos. Y efectivamente terminó siendo Tupa Ga. Un gozo, es un placer escucharlo. Y la familia de Milarepa era una familia ya muy importante en la valle donde vivían. Tenían un terreno muy bueno, triangular. Por lo tanto, tienen cosecha, tienen comida regular. Habían construido una casa muy imponente de 3 pisos. En el Tíbet normalmente en el primer piso no tienes recámaras. Es ahí donde metes los animales en la noche. Les metas si tienes una casa, si tienes una pequeña casa probablemente tienes pocos ganados, pocos animales, metas los pocos que tienes. Si tienes más, quizás los que caben metes abajo. Brinda calor a la casa y cuida a los animales a la misma vez. Hace mucho frío en el Tíbet. Y en el segundo piso es normalmente donde una familia tiene sus recámaras. Pero la familia de Milarepa pudo construir con 3 pisos. En el piso, para darles una idea de cómo era, en el tercer piso hubo un corte central abierto en el tercer piso, con más recámaras rodeándolo, con una cocina y con otras habitaciones. Y ahí vivía una vida muy, muy cómoda. El papá viajaba, hacía sus negocios. En cierto momento también nace una hija, a quien le dieron el apodo Peta. Fue la hermana cercana a Milarepa. Y ahí están pasando sus vidas. En cierto momento, en la área, en la zona, hubo otra familia que eran amigos de Sherab Gyaltsen y Gargien, el papá y mamá de Milarepa. Y algún día los niños estaban ahí jugando juntos. Y los papás les quedaban observando. Eran niños muy amados por sus padres. Y el papá queda mirando a su hija y su hijo jugando con la hija de su amigo. Y el amigo vino con cierta petición para el papá de Milarepa, para Sherab Gyaltsen, que oye, yo tengo cierta cantidad de lana que había, lana de las ovejas, ¿no? Que me gustaría vender, pero no sé cómo va la venta ni en qué precio sugiere, y no sé si me podrías echarle la mano y ayudarme o aconsejarme. Amigos, ¿no? Y Sherab Gyaltsen inmediatamente capta a que va y son amigos. Y le dice, no tienes que decir otra palabra, claro que
dámelo, yo te lo vendo, yo te paso lo que consigo, claro. Este tipo de relación, ¿no? Pero mientras siguen observando los hijos en esta atmósfera de cercanía, de amistad, el papá de Milarepa mirando a Milarepa jugando con la hija de este amigo suyo, y la hija se llama Jesse. Jesse dice, ¿verdad que cuando crecen juntos saben llevarse muy bien? Y dice, sí, cierto. Oye, ¿qué tal si ¿cómo se llama esto? Les comprometemos. Milarepa a Jesse. Genial, perfecto. Ya. Esta es la cultura, que los matrimonios no son cosas totalmente privadas. Una familia está generando una relación con otra familia. En el Tíbet se suele, a veces si la familia no tiene hombres y necesita más hombres, pueden organizar un matrimonio donde la hija de la casa, ¿no?, se casa con 2 hermanos, por ejemplo. Eso es la cultura. En la familia de Milarepa aparentemente no hubo esta tradición, pero sí era una práctica totalmente normal, que se ve quién sería una buena pareja, ¿no? Quién sería compatible, que se van a llevar bien, que se entienden bien. Y generaron este acuerdo, que Milarepa ya quedó, ¿no? Fue conocido que él y Jesse algún día se iban a casar. Aun si ellos no sabían, los adultos sí sabían. Y ahí se va generando los vínculos. En algún momento, cuando Milarepa lleva a los 7 años, el pilar de la familia, quien sostiene todo en cuanto a los negocios, las interacciones externas, su padre se enferma. Se enferma grave. Y la mamá empieza a llamar a los doctores y cualquier sugerencia está aplicando. Llama a los monjes a venir a hacer pullas. No se está mejorando, hagan otra puya. No saben qué más hacer. Llama a otras personas de rituales para hacer adivinaciones, para saber qué otras puyas o qué más puedo hacer. Y tanto las personas haciendo las adivinaciones como los doctores están diciendo, esto no es algo de lo cual se va a recuperar. Y toda la familia está con la trauma alrededor de este momento. Y por ahora vamos a dejar la familia de Sherab Gyaltsen, carguen la joya blanca. Mila y su hermana Peta, o Albricias y su hermana Peta, les vamos a dejar alrededor de la cama donde Sherab Gyaltsen está respirando con dificultad. Gracias.